9. La mente anticáncer 29. Primera parte. La relación cuerpo-mente. ¿Es culpa mía? A los 55 años, en la cima de una brillante carrera de actor, Bernard supo que tenía cáncer de riñón. Tras someterse a tratamiento, el cáncer remitió, pero 5 años más tarde tuvo una recaída. Hoy, cuando habla de su enfermedad, las causas le parecen evidentes. Seguro que le sorprende lo que le voy a decir, pero la verdad es que me lo esperaba, así que en realidad no fue ningún shock. Vivía atrapado en un estilo de vida enloquecido que me mantenía en un estado de angustia existencial constante, muy habitual en nuestra profesión. En el fondo, presentía que iba a pasarme algo. Después de mi primera operación, decidí que haría lo que fuera necesario para cambiar mi calidad de vida, pasar más tiempo con mis seres queridos, aprovechar mejor cada instante, pero enseguida empecé a comportarme como antes y me vi de nuevo envuelto en el mundo estresante y trepidante de mi carrera de actor, así que volví a sumirme en una forma de vida totalmente malsana. 5 años más tarde recibí el segundo aviso. Tenía una metástasis en el pulmón. Entonces le pedí a un médico amigo mío que revisara los análisis de sangre que había guardado durante varios años, y este me comentó: cada vez que te preparabas para salir al escenario, se te disparaban las hormonas y se desequilibraba tu metabolismo. Así que me dije a mí mismo, ahora no tienes elección, debes cambiar enseguida tu comportamiento y tomarte la vida de otra forma si todavía quieres seguir disfrutando de ella. Los estudios demuestran que una gran cantidad de mujeres a las que se les diagnostica cáncer de mama están convencidas de que su enfermedad es el resultado de una vida llena de momentos angustiosos, como por ejemplo un aborto, un divorcio, la enfermedad de un hijo o la pérdida de un trabajo gratificante. Por su parte, también los médicos han relacionado el estrés psicológico con el cáncer. Hace 2000 años, el médico romano Galeno observó que las personas deprimidas eran especialmente propensas a desarrollar la enfermedad. En 1759, un cirujano inglés escribió que el cáncer estaba relacionado con los desastres de la vida, los que causan sufrimiento y dolor. En 1846, las autoridades médicas británicas consideraban que el sufrimiento mental, los cambios repentinos en lo económico, los temperamentos sombríos, son la causa más poderosa de la enfermedad. El autor de este artículo, el Dr. Walter Ile Walsh, un gran cirujano y la máxima autoridad en cáncer de mediados del siglo XIX, añadía su observación personal: yo mismo me he encontrado con algunos casos en los que la relación parecía tan clara que cuestionarla sería ir contra la razón. Los estudios de que disponemos suelen contradecirse, y los oncólogos siguen sin ponerse de acuerdo respecto de la validez y relevancia de estas observaciones. ¿Somos realmente los artífices de nuestro propio cáncer? Al intentar dar respuesta yo mismo a esta pregunta, acabé encontrando una manera de enfocar la cuestión que me ha ayudado a llevar mejor la enfermedad y que, con los años, también ha resultado útil a muchos de mis pacientes. De esto trata precisamente este capítulo. Normalmente hacen falta de 10 a 40 años para que la semilla del cáncer en forma de anomalía celular se transforme en un tumor canceroso detectable. Esta semilla nace en una célula sana debido al efecto de unos genes anormales o, más habitualmente, a la exposición a las radiaciones, a las toxinas del medio ambiente o a otras sustancias cancerígenas como el pireno del humo del tabaco. No se conoce ningún factor psicológico capaz de crear esta semilla del cáncer. Sin embargo, el estrés psicológico influye en gran medida en el terreno en el que crece la semilla. Como Bernard, muchos de los pacientes que he conocido recuerdan algún periodo particular de estrés en los meses o años que preceden al diagnóstico de un cáncer. A menudo, el estrés procede de una experiencia traumática que nos crea un terrible sentimiento de impotencia. Muchos de nosotros hemos tenido que enfrentarnos a un conflicto crónico que parecía irresoluble, o a ciertas obligaciones insoportables que nos provocaban una sensación de ahogo. Estas situaciones no desembocan en un cáncer, pero, según un artículo publicado en Nature en 2006, actualmente se sabe que pueden hacer que se desarrolle más rápidamente. 3. Los factores que contribuyen a la aparición del cáncer son tan numerosos y variados que nadie debería culparse por desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, si ya se nos ha diagnosticado un cáncer, tenemos la oportunidad de aprender a vivir de otra forma, sabiendo que nos ayudará a recuperarnos. Eso es lo que tuve que hacer yo. Los sentimientos reprimidos. Fui el primogénito de un primogénito. Nada más salir del vientre de mi madre, me apartaron de sus brazos y de su pecho porque los consideraron inapropiados, y me entregaron a una guardería, a las puericultoras y a la leche de fórmula porque pensaban que era un sistema más moderno, más adecuado para proteger a ese niño que aseguraría la continuidad de la línea sucesoria. Yo lloraba mucho, en parte, imagino, porque como todos los bebés del mundo, habría preferido estar en los brazos de mi madre antes que en una especie de incubadora tras un cristal insonorizado. Mi madre tenía 22 años cuando me trajo al mundo. A pesar de su inteligencia y de su carácter, solo era una niña, casada con un hombre de 37 años que dirigía la revista de información general más prestigiosa del país. Enseguida mi abuela paterna decidió que mi madre no estaba suficientemente capacitada para cuidar de su nieto, así que me confiaron a una niñera interna. Mi madre sufrió terriblemente por esta separación. Aún recuerda que por la noche le subía la leche al pecho, pero no la dejaban estar conmigo. Durante los años que siguieron nunca logramos reacomodar esta relación de sufrimiento y privación. Pronto tuve 3 hermanos y mi madre se volcó en ellos. Durante toda mi infancia sufrí por su ausencia. Todavía hoy, cuando oigo a alguien hablar con emoción de lo que su madre ha representado en su vida, sé que no puedo entenderlo del todo. Mi cuerpo conserva la memoria del doloroso vacío que sentí durante mi infancia. A medida que me hacía mayor, conseguí encontrar un equilibrio emocional, en gran parte gracias a la niñera que se ocupó de mí a partir de la edad de 3 meses.
Su amor, a veces torpe, después de todo solo tenía 18 años. Pero constante y sincero, me dio el oxígeno que necesitaba en el gran vacío emocional que sentía. Sin embargo, nunca he olvidado que para conseguir que la obedeciera, muchas veces me decía que si no me portaba bien se iría de casa. Estas amenazas me dejaban en un estado terrible de impotencia y desesperación. Siendo niño aprendí muy pronto a dar lo que se esperaba de un primogénito. Nada de enfados ni rabietas, sino aplicación, disciplina y guardar las apariencias. Creo que representé mi papel adecuadamente, ahogando mis sentimientos para causar buena impresión. Hasta que conocí a Ana, 30 años más tarde, nunca había llegado a confiar del todo en una mujer. Por supuesto, no albergaba ninguna esperanza de que supiera tolerar mis defectos sin amenazar con abandonarme. Sin embargo, Ana no se marchó cuando nos dieron la noticia de que yo padecía una enfermedad que podía llegar a ser mortal. Creo que entonces encontré en su rostro, tan sereno y hermoso, ese amor maternal, pleno, incondicional, que no había conocido nunca. Ana se convirtió en la roca sobre la que construí mi vida de adulto. Cuando estaba solo y cerraba los ojos, veía aparecer su imagen delante de mí y sentía su presencia. Una parte de ella había entrado dentro de mí y vivía en mi cuerpo. Para decir te amo, los indios Yanomami del Amazonas dicen, Yapi Irakema, que significa estoy contaminado de tu ser, una parte de ti ha entrado en mí, ahí vive y crece. Eso era exactamente lo que yo sentía con Ana. Algo de ella vivía dentro de mí. Nada más salir de mi primera operación, con la cabeza afeitada y una larga cicatriz en forma de L, le pregunté tímidamente si quería casarse conmigo. Su respuesta directa, segura, emocionada, fue uno de los momentos más bellos de mi vida. Mi espíritu racional no comprendía cómo esa mujer, tan brillante, tan fuerte, tan llena de vida, podía aceptar unirse al ser frágil y poco atractivo que era yo en aquel momento. Pero mi corazón sabía que decía que sí con todo su ser. Que estábamos unidos por algo más fuerte incluso que la muerte. El amor, nuestro amor, que hacía desaparecer todos los temores. Recuerdo nuestra luna de miel en una barcaza por el estuario de Cape Fear. Yo no era muy buen navegante y pasamos gran parte de aquellos días sin electricidad, ni agua ni combustible. Pero Ana estaba tan contenta y estábamos tan enamorados que cada contratiempo era una buena ocasión para reírnos, cocinar, hacer el amor o mirar las estrellas por la noche tras haber encallado lejos de todo, mientras esperábamos una ayuda que no llegaría hasta el día siguiente. Más tarde, toda nuestra vida parecía estar impregnada de esa misma ligereza. Nuestra luna de miel se prolongó durante 2 años. Me sentía invencible. Mientras estuviéramos juntos, podríamos enfrentarnos a cualquier cosa. Por primera vez tenía la impresión de estar disfrutando realmente de la vida. Entonces Ana quiso tener un hijo. Yo nunca me habría atrevido a pedírselo. No quería que tuviera que cuidarlo ella sola y tampoco quería que ese niño creciera con la imagen de un padre apenas conocido, así que me conmovió mucho cuando me dijo que estaba preparada, que no tenía miedo y que quería un hijo mío pasara lo que pasara. Ana no era una persona impulsiva y, cuando entendí que lo había meditado seriamente, supe también que tenía la fuerza necesaria para criar a un niño ella sola. Al poco tiempo se quedó embarazada. El nacimiento de mi hijo fue el segundo momento más hermoso de mi vida. Ana quería dar a luz de la manera más natural posible, y pude contemplar su proeza como quien contempla a un atleta olímpico ganar una maratón. Estaba totalmente concentrada en la inmensa y triunfal tarea de dar a luz. A veces, entre contracción y contracción, me miraba fugazmente o estrechaba mi mano. Sacha nació aquella misma noche, al comienzo de la primavera, cuando los perales que bordean las calles de Pittsburgh acababan de abrir sus primeras flores blancas. Ana lo estrechó contra su pecho durante toda la noche. Yo no sabía aún que ese amor que encontraba tan hermoso anunciaba el final del nuestro. Sacha dormía muy mal, así que lo metíamos en nuestra cama por la noche y Ana ya no quería dejarlo en su cuna después. Por el día solo se dormía en sus brazos y ella se negaba a que lo cuidara una canguro, por lo que en 5 años no pasamos ni un solo fin de semana a solas. Una parte de mí admiraba la increíble abnegación de Ana en ese amor maternal, pero otra parte no podía aceptar la intensidad de esa nueva relación que nos estaba separando. Muy pronto me encontré tan solo como lo había estado antes de conocerla. Agotada por el trabajo diario, Ana esperaba a que volviera a casa por la tarde para compartir con ella parte de su carga, pidiéndome que le dedicara a Sacha una atención que desbordaba mis posibilidades. Me sentía desconectado de ella y carente de la energía que me había dado nuestra relación. También empezaba a retrasarme demasiado en mi trabajo de investigador. A menudo me quedaba a dormir solo en mi despacho, con el perro a mi vera. Era una situación imposible. Estaba perdiendo todo lo que había dado significado a mi vida, éxito profesional, el amor de mi mujer y la relación con mi propio hijo. Durante varios años me obligué a hacer lo que se esperaba de mí, incluso aunque no me proporcionara ninguna satisfacción. Había perdido cualquier esperanza de arreglar nuestra relación de pareja. En cierta forma mi vida había vuelto al modelo de mi infancia. Amor suficiente para sobrevivir, y unas obligaciones que cumplía lo mejor posible para salvar las apariencias. Fue precisamente en el momento en que ya no podía más, apenas 2 semanas después de tomar la decisión de irme de casa y romper ese matrimonio que ya no era tal, cuando supe que había vuelto el cáncer. Como le pasó a Bernard, casi se puede decir que no me sorprendió. Una personalidad propensa al cáncer. En el Departamento de Psicología de la Universidad de California en San Francisco, los investigadores Lydia Temosoki y Andrew Knayer compararon las reacciones emocionales de los pacientes afectados por enfermedades cardíacas con las de los pacientes con cáncer. Primero los sometieron a pequeñas descargas eléctricas y midieron sus reacciones fisiológicas. A continuación, preguntaron a ambos grupos cómo se habían sentido durante el experimento.
Comparados con los pacientes de enfermedades cardíacas, los enfermos de cáncer presentaron una reacción física más fuerte a las descargas. Sin embargo, a la hora de responder a las preguntas de los investigadores, casi todos restaron importancia a las ostensibles molestias registradas. 4. Temosok sugirió el concepto de una personalidad de tipo C para los pacientes enfermos de cáncer, en contraste con la personalidad de tipo A, característica de las tendencias a menudo agresivas e impacientes de los enfermos cardíacos. 5. La mayor parte de los psicoterapeutas que han trabajado con personas enfermas de cáncer, como los doctores Carlo y Stepanie Simonton, el Dr. Lawrence Lesano y Ian Gauler, han encontrado características psicológicas comunes. 6. 8. Muchas veces los individuos con personalidad de tipo C son personas que de una forma u otra no se han sentido plenamente aceptadas en su infancia. Puede que sus padres hayan sido violentos o irascibles, o simplemente fríos, distantes y exigentes. A menudo, esos niños han recibido poco apoyo y han desarrollado un sentimiento de vulnerabilidad y debilidad. Más tarde, para estar seguros de que son amados, deciden comportarse según lo que se espera de ellos en lugar de seguir sus propias inclinaciones. Es raro que se enfaden, a veces incluso nunca. Y llegan a ser unos adultos realmente encantadores, siempre dispuestos a ayudar a los demás, unos auténticos santos. Evitan los conflictos y aplazan siempre sus propias necesidades y sus aspiraciones, a veces para el resto de su vida. Con tal de conservar la seguridad emocional que tanto valoran, pueden entregarse completamente a un solo aspecto de su vida, su profesión, su matrimonio o sus hijos. Cuando de repente esto se ve amenazado o lo pierden, por un fracaso profesional, un divorcio, la jubilación o simplemente cuando los hijos se van del nido, reaparece el dolor vivido en la infancia, a veces incluso de forma más devastadora porque va acompañado de la impresión de que, hagan lo que hagan, el sufrimiento emocional es inevitable. Este segundo trauma da lugar a sentimientos de impotencia, de desesperación, de abandono. Y son estos sentimientos, sobre todo la impotencia, los que pueden influir seriamente en el equilibrio psicológico y biológico. Uno de mis colegas terapeutas lo llama fenómeno del tocado hundido, en referencia al juego de los barcos de nuestra infancia. La primera herida, la de la infancia, es difícil de soportar pero manejable. Cuando un segundo golpe da justo en el mismo sitio, puede venirse abajo toda la estructura física y psíquica. 30. En la Universidad de Emory, Atlanta, el laboratorio del Dr. Charles Ben Emeroth ha publicado un estudio reciente que viene a confirmar este modelo del tocado hundido. En pacientes adultos con un historial de traumas de infancia, los factores de inflamación, que contribuyen al desarrollo de un cáncer, reaccionan de forma especialmente violenta al estrés inducido en laboratorio. 31. 10. Un experimento de laboratorio realizado con ratones ilustra perfectamente cómo el estrés puede influir en el desarrollo de la enfermedad. En la Universidad de Pensilvania, en el laboratorio del profesor Martin Seligman, se injertó a unas ratas una cantidad concreta de células cancerosas, la cantidad necesaria para inducir un cáncer mortal en un 50% de los casos. Después se dejó a su suerte a algunas de estas ratas y, efectivamente, al cabo de 3 meses la mitad de ellas habían muerto por la enfermedad. En este experimento las ratas se dividieron en 3 grupos. En el primero, el grupo de control, los animales recibieron el injerto pero a partir de ahí no se les hizo nada más. Al segundo grupo los sometieron además a una serie de descargas eléctricas, de las que los roedores aprendieron a escapar apoyándose en una palanca colocada en la jaula. Las ratas del tercer grupo también recibieron descargas eléctricas, pero no se les facilitó ningún mecanismo para escapar de ellas. Los resultados, publicados en Science, fueron rotundos. Un mes después del injerto, el 63% de las ratas que habían recibido las descargas y que habían aprendido a evitarlas presionando la palanca, había rechazado el tumor. En este grupo la tasa de supervivencia fue más alta que en el grupo de control, el que no había sufrido las descargas eléctricas, en el que sobrevivió el 50% de los animales. Por otro lado, solo el 23% de las ratas sometidas a descargas eléctricas sin posibilidad de escape lograron superar el cáncer. Era como si el sentimiento de impotencia hubiese acelerado el avance del tumor. 11. La lección extraída de este estudio es crucial. No es el estrés en sí mismo, las descargas eléctricas que inevitablemente nos prodiga la vida, lo que favorece el desarrollo del cáncer, sino la percepción de control o de impotencia del individuo lo que influye en la reacción de nuestro cuerpo ante la enfermedad. Índice de rechazo de los tumores. Ilustración 34. Las ratas sometidas a descargas eléctricas que no pueden controlar desarrollan tumores agresivos. Las que aprenden a evitar las descargas rechazan los tumores de forma más eficaz. 11. La gran calma de Ian Gauler y la experiencia de la impotencia y la desesperación favorecen el crecimiento del cáncer, se puede deducir que, por el contrario, los estados de serenidad lo frenan. Algunos casos excepcionales así lo sugieren. En Melbourne, Australia, Ian Gauler, un joven veterinario que acababa de terminar sus estudios, supo que tenía un osteosarcoma, cáncer de huesos, muy grave que ya le había afectado a una pierna. Su amputación, seguida de un año de tratamientos convencionales, no había logrado frenar el tumor, que ya se había extendido por la cadera y el tórax, donde se manifestaba mediante una deformidad visible. El oncólogo no le daba más que unas pocas semanas de vida, quizá menos de un mes. Cuando ya no tenía nada que perder, y con la ayuda de su mujer, Ian se entregó de lleno a la práctica de la meditación para poder disfrutar de la calma que había descubierto practicando yoga. Su médico, el Dr. Meares, se había iniciado en la meditación en la India, donde había conocido a grandes místicos, y estaba especialmente impresionado por la calma que lograba alcanzar su joven paciente, que él atribuía a la característica serenidad de los moribundos en sus últimos días. Pero, al cabo de unas semanas y para asombro de todos, Ian empezó a mejorar.
Tras varios meses de meditación intensa, en sesiones de 1 hora, 3 veces al día, acompañados de una estricta dieta, Ian recuperó las fuerzas. Las horribles deformidades óseas que tenía en el pecho empezaron a reabsorberse. Unos meses después, habían desaparecido por completo. El doctor Meares preguntó a Ian a qué achaba él aquella extraordinaria remisión. Yo creo que radica en nuestra manera de vivir, en la forma en que experimentamos nuestra vida, respondió Ian, refiriéndose a él y a su mujer. Para el doctor Meares, era como si este paciente se hubiera impregnado, a cada instante de su existencia, de la paz encontrada en sus períodos intensos de meditación 12. 30 años después Ian Gawler sigue con vida. Desde su curación, dedica la mayor parte de su tiempo a trabajar con grupos de pacientes con cáncer, ayudándoles a integrar en sus vidas la meditación y otros hábitos de vida sanos. 32. Las pruebas de la relación mente-cuerpo. Estos resultados no son fáciles de aceptar para una mentalidad racional y moderna. En un libro publicado en 1994, Michael Lerner cuenta que en los años 80 un prestigioso investigador universitario especializado en la relación entre estrés y cáncer presentó a un grupo de médicos un estudio que mostraba el efecto indiscutible de los factores psicológicos en el desarrollo del cáncer. Al cabo de unos minutos, un cirujano bastante irascible que se encontraba entre el público explotó. No creerá realmente en todas esas idioteces, ¿verdad? 2. Es cierto que por aquel entonces no se comprendía del todo el concepto de los efectos fisiológicos, de los estados emocionales o psicológicos. Como un sentimiento de impotencia, la incapacidad para expresar las emociones o la ausencia de calma interior podían acelerar el crecimiento de un tumor o reducir los beneficios de la quimioterapia. Fue el Dr. David Spiegel, psiquiatra de la Universidad de Stanford, quien, casi a su pesar, transformó lo que hasta entonces se creía sobre la relación entre el estrés y las probabilidades de supervivencia en los casos más graves de cáncer. El Dr. Spiegel había estudiado filosofía en la Universidad de Yale. Apasionado por el pensamiento de Kierkegaard y de Sartre, desarrolló una idea clave que le guió a lo largo de su carrera. Para ser plenamente humanos, debemos tener una relación lo más auténtica posible con los demás. Para lograrlo, debemos ir más allá de la imagen que tenemos de nosotros mismos y de los otros. Tenemos que saber, en lo más profundo de nosotros, que somos intrínsecamente libres para reconstruirnos y transformarnos a nosotros mismos y aprender a otorgarles ese mismo poder a los demás. Cuando terminó sus estudios de medicina y psiquiatría en Harvard, David Spiegel dedicó sus investigaciones a las condiciones que permitían que un individuo alcanzara esta poderosa autenticidad y franqueza con los demás. Como Sartre, creía firmemente que haciendo frente al miedo a la muerte, el ser humano llega a ser plenamente él mismo. Siendo aún un joven psiquiatra, Spiegel tuvo la oportunidad de trabajar en la Universidad de Stanford con el gran psicoterapeuta Irving Yalom, que estaba precisamente comprobando esta idea. Entre los dos dirigían unos grupos de apoyo a mujeres gravemente enfermas, que se reunían cada semana. Estas mujeres, todas ellas con cáncer metastásico de mama, tenían una esperanza de vida de entre unos meses y unos pocos años. Si sus hipótesis eran correctas, estas mujeres se encontraban en el mejor momento para aprender a ser plenamente ellas mismas. En su estudio, varios grupos de 8 a 10 mujeres con cáncer metastásico de mama tenían que hablar cada semana de su miedo, de su soledad y de su rabia, pero también de sus deseos y de su manera de enfrentarse a la enfermedad. Muy pronto aprendieron una de las lecciones más importantes de la vida. Todos estamos heridos, en mayor o en menor grado, y todos hemos aprendido a avergonzarnos de ello. En estos grupos, en los que todas las participantes estaban gravemente afectadas por la enfermedad, no había nada que ocultar. Las mujeres podían decir lo que pensaban y compartir sus pensamientos más íntimos con las demás. Para algunas de ellas era la primera vez en su vida que experimentaban la dulzura de esta confianza. Sin grandes aspavientos, se produjo entonces una especie de milagro. Muchas veces las reuniones no derivaban hacia momentos dramáticos o cargados de emotividad, sino que acababa reinando un espíritu de camaradería y afloraba la risa espontáneamente. Era como si el mero hecho de aceptar sus propias heridas hubiera abierto el camino hacia los sentimientos positivos, la alegría, el deseo de estar vivas y el placer de estar juntas, aquí y ahora. Naturalmente, a veces sucedía que alguna de ellas sucumbía a la enfermedad. Entonces las mujeres hablaban de todo lo que habían perdido con la desaparición de esta amiga, de su risa profunda cuando describía las meteduras de pata de su marido, su mirada atenta mientras otra participante explicaba las dificultades de su última operación, o el buen ánimo que mantenía, incluso cuando sentía dolor. Se permitían estar tristes ante esta pérdida. Estos momentos eran muy difíciles, pero todas sentían que la amiga ausente seguiría viviendo en su corazón a través de esos recuerdos. De alguna forma sentían que, cuando les llegara su turno, también se verían honradas por esos recuerdos y vivirían en el corazón de sus compañeras. Una de esas pacientes, Emily, describió así la experiencia de su confrontación con la muerte. Lo que encontré al comienzo en el grupo es un poco el mismo miedo que cuando te encuentras en lo alto de un rascacielos o en el borde del Gran Cañón. Al principio no te atreves a mirar hacia abajo, no me gustan las alturas, pero poco a poco aprendes a hacerlo y te das cuenta de que sería un desastre si te cayeras. Aún así, te sientes mejor contigo misma porque eres capaz de mirar. Eso es lo que siento cuando hablamos de la muerte en el grupo, que ahora soy capaz de mirar. No puedo decir que me sienta serena, pero puedo mirar. Durante un año las mujeres estuvieron reuniéndose con regularidad y después cada una siguió su camino. Para su estudio, David Spiegel comparó primero el estado psicológico de las participantes con el de las mujeres con el mismo diagnóstico y los mismos tratamientos médicos que no habían participado en estas reuniones.
Las mujeres que, gracias al grupo de apoyo, habían aprendido a enfrentarse a su miedo, a expresar sus sentimientos más íntimos y a vivir las relaciones con más autenticidad eran menos propensas a la depresión, a la angustia e incluso al dolor físico. 14. Como imaginaba el doctor Spiegel, su estado emocional había mejorado. Pero nunca habría imaginado un efecto positivo sobre la evolución de la enfermedad, y menos aún sobre las oportunidades de supervivencia. Spiegel estaba incluso seguro de lo contrario. Estaba convencido de que no había ninguna relación entre el estado mental del paciente y el desarrollo del cáncer, y se enfurecía cuando oía que alguien atribuía el cáncer a un conflicto psicológico, porque este argumento hacía que los pacientes sintieran que el cáncer era en parte culpa suya. Así que para probar de una vez por todas que esta hipótesis era errónea, intentó demostrar que las mujeres que habían participado en el grupo de apoyo y cuyo estado mental había mejorado claramente, no habían vivido más tiempo que las del grupo control. Pero cuando inició el seguimiento de las mujeres que habían participado en su estudio, le aguardaba una sorpresa mayor. En primer lugar, al ir a llamar a las familias, 3 de las 50 participantes contestaron ellas mismas al teléfono. Habían transcurrido 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad. Dada la gravedad de su cáncer, era simplemente increíble. Ni una sola de las 36 mujeres del grupo control había sobrevivido tanto tiempo. En segundo lugar, cuando preguntó a los familiares de las fallecidas que sí habían participado en las reuniones cuánto tiempo habían sobrevivido al diagnóstico, se enteró de que habían vivido, como media, el doble de tiempo que las que otras. Incluso se podía apreciar una diferencia entre las que habían acudido con regularidad y las que solo habían participado de manera esporádica. Cuanto más asiduas habían sido, más tiempo habían vivido. 33. Cuando se publicaron estos resultados en The Lancet, causaron gran revuelo entre la comunidad médica mundial. El Dr. Troy Thompson, profesor de psiquiatría en el Jefferson Medical College de Filadelfia, resumió así la mentalidad reinante en aquellos tiempos. Habría apostado la hipoteca de mi casa a que nadie habría conseguido unos resultados así. 15. Gracias a este estudio, la relación entre el estado mental y el desarrollo de la enfermedad pasó de repente del estatus de concepto New Age, un poco disparatado, al de una hipótesis científica perfectamente respetable. 33a. Actualmente, David Spiegel es director adjunto del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Stanford y uno de los profesores de psiquiatría más conocidos. Cuando, hace 15 años, le pidieron que explicara este sorprendente resultado, contestó: los sentimientos que no se pueden expresar se convierten en un obstáculo interior y consumen unos recursos que aún no entendemos del todo. El hecho de expresarlos y aceptarlos permite que no desperdiciemos esos recursos. ¿Cómo se traduce esto en la forma en que nuestro organismo lucha contra la enfermedad? Sigue siendo un misterio, pero tengo la convicción de que así sucede, y estamos empezando a conocer los mecanismos. El cerebro móvil de la psiconeuroinmunología. Actualmente se comprenden mejor los efectos del estrés en el avance del cáncer. Ahora se sabe que el estrés activa los sistemas de emergencia del cuerpo, como los mecanismos de la inflamación, y facilita también el crecimiento y el desarrollo de los tumores. 273, 28. Al mismo tiempo, el estrés ralentiza las funciones que pueden esperar, como la digestión, la reparación de los tejidos y el sistema inmunitario. En los últimos 20 años ha aparecido un nuevo campo científico que estudia explícitamente la relación entre los factores psicológicos y la actividad del sistema inmunitario. Se trata de la psiconeuroinmunología. Analicemos brevemente las 3 dimensiones de este nuevo enfoque, es decir, psicología, neurología e inmunología. El aspecto psicológico se refiere al estrés que se experimenta como respuesta a experiencias difíciles de la vida o a un dolor emocional. Cuando una persona siente que ya no puede manejar su vida, o que le produce más sufrimiento que alegría, la parte psicológica, la respuesta neurológica a este estrés es liberar hormonas del estrés, como la noradrenalina o el cortisol. Estas a su vez activan el sistema nervioso, acelerando el ritmo cardíaco, aumentando la tensión arterial y contrayendo los músculos para que se preparen para hacer un esfuerzo o detener el ataque, la parte neurológica. Esta respuesta neurológica se conoce como reacción de lucha o huida. Sin embargo, hoy se sabe que su efecto es mucho más amplio. Las mismas sustancias químicas que activan los reflejos neurológicos y viscerales del estrés actúan también en las células del sistema inmunitario. Los glóbulos blancos tienen en su membrana unos receptores capaces de detectar la presencia de las hormonas del estrés y reaccionan según las fluctuaciones en los niveles de estas hormonas en el flujo sanguíneo. Algunas de estas células responden liberando quimioquinas y citoquinas inflamatorias. Por su parte, la noradrenalina y el cortisol bloquean las células asesinas naturales, NK, que quedan pegadas pasivamente a la pared de los vasos sanguíneos, en lugar de atacar a los virus o a las células cancerosas precursoras. Una de las investigadoras responsables de ampliar nuestros conocimientos sobre estas interconexiones es la doctora Candace Pert, que dirigió el Departamento de Salud Mental del National Institute. La doctora Pert fue una de las primeras en identificar la relación entre las pequeñas moléculas que libera el cerebro en respuesta a las emociones, los neuropéptidos, y la actividad del sistema inmunitario. Demostró incluso que las células del sistema inmunitario, a su vez, retroalimentan este circuito emocional del cerebro enviando mensajes químicos al cerebro. La neurociencia moderna define el pensamiento, o la mente, como el resultado de las interacciones entre las células del cerebro, llamadas neuronas, que intercambian información. Hasta los trabajos de Candace Pert, siempre se había creído que el pensamiento era únicamente el producto de la interacción neuronal y que la mente residía por completo en el cráneo. Sin embargo, estos descubrimientos psiconeuroinmunológicos significan que la mente es también una expresión del sistema inmunitario.
En el libro que trata sobre su descubrimiento, Candace Pert explica que, contrariamente a todo lo que había pensado hasta entonces, observó que las numerosas interacciones entre las moléculas de las emociones y el sistema inmunitario constituían lo que llamó un cerebro móvil 29,30. Pero, ¿qué papel desempeña este cerebro móvil en el cáncer? El deseo de vivir y las células inmunitarias. En el capítulo 4, vimos que los ratones descendientes de superratón, capaces de movilizar totalmente sus células inmunitarias, son resistentes al cáncer incluso cuando se les inyectan dosis masivas de células extremadamente agresivas. En este mismo sentido, en el National Cancer Institute, el laboratorio del Dr. Roger Berman, que dirige actualmente el Cancer Institute de la Universidad de Pittsburgh, estudió las células NK de mujeres a las que se había operado de un cáncer de mama recientemente y mostró que, cuanto más activas eran esas células en las semanas siguientes a la operación, más oportunidades tenían las mujeres de sobrevivir a largo plazo. 31,32-34. Ilustración 35. Los glóbulos blancos del sistema inmunitario atacan una célula cancerosa. Estos reciben señales del cerebro emocional y responden enviando señales de vuelta al cerebro. De esta forma, las células del sistema inmunitario forman parte de lo que Candace Pert llamaba el cerebro móvil. Cerca de Washington, en su laboratorio próximo al de Candace Pert, en el National Cancer Institute, el Dr. Berman demostró también que las mujeres con cáncer de mama que son capaces de enfrentarse psicológicamente a la enfermedad tenían más células NK activas que las que se sumían en la depresión y la impotencia. 35. En 2005 la profesora Susan Ludgendorff, de la Universidad de Iowa, confirmó estos resultados en mujeres con cáncer de ovarios. Las que se sentían amadas y protegidas y mantenían alta la moral tenían células NK más combativas que las que se sentían solas o abandonadas y emocionalmente deshechas. Todo esto sugiere que los glóbulos blancos del sistema inmunitario, como las células NK y los linfocitos T y B, son especialmente sensibles a los sentimientos de impotencia, la convicción de que no se puede hacer nada para superar la enfermedad, y a la consiguiente pérdida del deseo de vivir. Las ratas de Martin Seligman, expuestas a descargas eléctricas que no podían evitar, actuaban de forma muy parecida a los seres humanos traumatizados. Su comportamiento indicaba que habían perdido la confianza en sí mismas. Ante una situación difícil, se mostraban sumisas y pasivas y no se defendían cuando eran atacadas. Precisamente en esas circunstancias era cuando su sistema inmunitario bajaba también la guardia. Todo sucede como si el estado emocional que se puede observar desde el exterior a través del comportamiento del individuo se reflejara de la misma forma en el comportamiento interno de las células inmunes. Cuando la rata, o la persona, se da por vencida, sintiendo que ya no vale la pena vivir, el sistema inmunitario también se rinde. Como bien lo describió Candace Pert, estos son dos aspectos del mismo cerebro. Ilustración 36. El cerebro móvil. El estrés psicológico hace que se liberen noradrenalina y cortisol, perturbando el equilibrio de las células inmunes, superproducción de las citoquinas y quimioquinas proinflamatorias, inhibición de la respuesta normal a la presencia de células anormales. A su vez, las células inmunes liberan también citoquinas y quimioquinas que afectan al cerebro e influyen en su comportamiento. Por el contrario, el hecho de recuperar el deseo de vivir hace que la enfermedad dé un giro decisivo. Ellen tenía 52 años cuando le diagnosticaron un linfoma muy agresivo. Las 6 primeras sesiones de quimioterapia no tuvieron resultados satisfactorios y 2 tratamientos adicionales no hicieron más que aumentar la virulencia de las células cancerosas. La única esperanza que le quedaba era someterse a una intervención especialmente peligrosa, un trasplante de médula ósea. Este procedimiento requiere la utilización de medicamentos tan tóxicos que llegan a destruir totalmente el sistema inmunitario. Después del trasplante, Ellen tuvo que pasar 3 semanas en una habitación aislada. Las personas que la visitaban tenían que seguir estrictos procedimientos de esterilización y ponerse unos trajes que les daban aspecto de astronautas. Ellen tenía la desagradable sensación de no vivir ya en el mismo planeta que sus extraños visitantes y de que nunca regresaría a casa. Al cabo de 3 semanas, la situación empeoró y no pudo abandonar su aislamiento. Al verla tan delgada y tan frágil, sus visitantes se preguntaban si no sería la última vez que estarían con ella. Tampoco podían abrazarla ni cogerle la mano, ni tan siquiera sonreírle, ya que tenían que llevar una mascarilla estéril. Pero, en el momento en que la esperanza pendía tan solo de un hilo, sintiendo como si su cuerpo estuviera a punto de abandonarla, Ellen se aferró a lo único que había estado siempre ahí como un compañero fiel y afectuoso, la sensación de la respiración en el pecho. Concentrándose en ella, se conectaba desde lo más profundo de su ser al deseo de vivir. Esta fuerza interior parecía unirla a todo lo que estaba vivo a su alrededor, el árbol con sus hojas que podía ver a través de la ventana, las risas y los llantos de los niños que pasaban por el pasillo, a veces incluso las estrellas al anochecer. Sentía una extraña sensación de paz, le consolaba saber que la vida que fluía a través de ella seguiría en el mundo exterior. Hoy en día, 12 años más tarde, Ellen ha vuelto a trabajar y lleva una vida normal. Todavía se maravilla de la energía que le dio aquella conexión profunda, casi primaria, con la fuerza vital que la rodeaba, en un momento en que le parecía que la vida tocaba a su fin. Los chamanes y el deseo de vivir en todas las culturas y en todas las épocas, hasta el comienzo de la era actual, el arte de guiar a los enfermos hacia la salud, lo han practicado unos individuos excepcionales llamados hombres medicina o chamanes. Carl Jung comprobó que sus rituales eran muy parecidos en todos los continentes. Desde tiempos inmemoriales, en el corazón de estas enseñanzas se encuentra un principio invariable. El tratamiento del paciente va encaminado a reactivar su fuerza vital. 1. Cada tradición chamánica utiliza métodos específicos para liberar al paciente de los demonios que amenazan sus deseos de vivir.
La mayor parte se basan en rituales que apelan a las fuerzas místicas transpersonales. A menudo se acude a espíritus, ancestros o tótems animales para que intervengan, de forma que el espíritu de la persona que está sufriendo recupere su integridad. Aunque los psicoterapeutas que trabajan hoy en día con pacientes enfermos de cáncer no crean en los demonios, sí han comprendido la importancia de alimentar el deseo de vivir en sus pacientes. El primer paso de este tipo de terapia consiste en encontrar y tratar los traumas del pasado que, en cierta forma, todavía están vivos en su psique y envenenan su pronóstico de vida. El segundo paso es enseñar al paciente a abrazar y mantener un estado de paz y de calma interior, eliminando el estrés psicológico y potenciando el proceso de curación. Existen varias formas de cultivar este estado de bienestar psicológico. He experimentado algunas que me han inspirado un gran respeto y gratitud, como terapeuta y como paciente. Me gustaría ahora hablar de las que me parecen más importantes. Segunda parte. Curar las heridas del pasado. El abandono de Mary. Cuando Mary supo que sus marcadores tumorales habían aumentado, no le sorprendió. Durante varios meses había estado tan desesperada y deprimida que había llegado a pensar incluso en el suicidio. Si el que lo perpetraba era su propio cuerpo, todo sería más sencillo. A la edad de 55 años, acababa de vivir la mayor historia de amor de su vida con un hombre 20 años más joven. Él le había repetido una y otra vez que era el amor de su vida, que no podía imaginarse un solo instante con otra mujer, que le había transformado, realizado y abierto los ojos a la vida. Mary había creído en la sinceridad de esta pasión inusual pero firme. Por primera vez en su vida se abandonó a este amor envolvente y protector. Durante los 6 años que duró la relación, se apartó del mundo. Pero un día Paul se marchó de repente. Tras darle las gracias por todo lo que le había ayudado a comprenderse a sí mismo, le dijo que quería tener hijos y que había conocido a otra mujer con la que podría hacer realidad este nuevo sueño. Hundida, Mary se sintió totalmente impotente. Cuando era una niña, su padre había abandonado a su familia y no se había vuelto a ocupar de ella. Más tarde, su joven marido encontró una amante y su matrimonio terminó en divorcio. Como las ratas de Marty Seligman sometidas a las descargas eléctricas, a través de estas experiencias Mary había aprendido que era inútil intentar protegerse. Su sentimiento de impotencia, de derrota, la había llevado a pensar en el suicidio. Quizá estos sentimientos contribuyeran también al agravamiento de sus marcadores tumorales. En la Universidad de Helsinki, Finlandia, el Dr. Kirsi Liljeberg mostró en un estudio realizado en más de 10.000 mujeres que la pérdida de una relación afectiva importante duplica el riesgo de cáncer de mama. Las rupturas y los divorcios dolorosos están más directamente relacionados con el cáncer que el fallecimiento de un cónyuge. 37. La pérdida del amor causa intensos sentimientos de impotencia en muchas personas, quizá porque se hurga en las heridas psicológicas sufridas en la infancia a través de experiencias de rechazo o de crítica. El sentimiento de impotencia puede transformar un acontecimiento triste en un auténtico trauma. Esto lo saben los soldados que han estado en la guerra. Los recuerdos más terribles no son los de las batallas en las que han combatido y entrado en acción, sino aquellos en los que no pudieron hacer nada para salvar a un compañero herido o cuando se vieron atrapados, incapaces de defenderse o de luchar bajo un bombardeo interminable. Cuando el trauma es especialmente grave y, como en el caso de Mary, cuando no hay nadie para ayudarnos a superarlo porque hemos dejado que nuestro grupo de amigos se reduzca considerablemente, los riesgos de desarrollar una enfermedad aumentan. Un estudio sugiere que el riesgo de desarrollar un cáncer de mama puede ser 9 veces mayor en las personas que tienen que enfrentarse a este reto emocional y psicológico. 38. De ahí que en la lucha por prevenir el cáncer resulte fundamental combatir la psicología de la impotencia. 35. El sentimiento de impotencia traumatiza. Se habla de trauma cuando un shock o una serie de shocks deja una marca dolorosa y profunda en nuestro cerebro. Los pequeños desafíos o contratiempos que podemos encontrar a lo largo de la vida normal pueden perturbarnos unos días, pero el cerebro es capaz de sanar. Igual que una pequeña herida puede curarse rápidamente y no dejar ninguna cicatriz, el cerebro posee también un mecanismo natural para curar las heridas emocionales. Estas heridas no dejan una cicatriz duradera y a menudo nos sirven de impulso para madurar y para nuestro crecimiento personal. En otros casos algunos acontecimientos son tan dolorosos que desgarran profundamente la imagen que tenemos de nosotros mismos o nuestra confianza en el mundo que nos rodea. Es el caso de las agresiones violentas, como una violación, algunos accidentes terribles o especialmente graves, e incluso algunas rupturas sentimentales. También sucede con la ausencia o la pérdida de un amor o con repetidas humillaciones sufridas durante la infancia, ya que es precisamente esa edad en la que la mayor parte de nosotros somos más vulnerables psicológicamente. Estas heridas suelen formar una especie de absceso psicológico. El cerebro intenta aislarlas y esquivarlas al máximo, llegando incluso a negar el hecho, pero, igual que cuando un médico aprieta un absceso para ver si todavía duele, la vida puede llegar a recordar brutalmente a una persona su traumático pasado, haciendo que seamos conscientes de que la herida psicológica no se ha cerrado todavía. Al reactivarlos, los traumas del pasado pueden apoderarse de todos nuestros pensamientos, nuestras emociones y las reacciones de nuestro cuerpo. Para Mary, en el momento en que Paul la dejó, los recuerdos traumáticos del abandono de su padre 50 años antes y de su marido 20 años atrás volvieron a ser la dura realidad del momento. Piensa que no merece ser amada, que es una inútil, condenada al fracaso. Siente la misma tristeza y llora las mismas lágrimas. Su cuerpo manifiesta los mismos retortijones en el estómago, hasta el punto de adoptar la misma postura que entonces, la de una niña acurrucada, abrazando sus rodillas con los brazos. En el interior, la herida emocional afecta también a todo su proceso vital.
De la misma forma que una herida en la piel activa los mecanismos de reparación, una herida psicológica pone en marcha los mecanismos de respuesta del estrés, liberación de cortisol, adrenalina y factores inflamatorios, así como una ralentización del sistema inmunitario. Como se ha demostrado en algunos artículos publicados en las revistas Nature Cancer Reviews o The Lancet, estos mecanismos psicológicos del estrés pueden contribuir al crecimiento y desarrollo del cáncer 350. Ahora bien, hay que saber que los traumas que no han cicatrizado nos conducen a un falso sentimiento de impotencia. Aunque esta impotencia puede haber sido auténtica en el pasado, no es un reflejo auténtico del presente. Hacer que un paciente se dé cuenta de esta ilusión es la clave de la terapia. En el caso de Mary, su médico encontró una forma simple y directa de reactivar su fuerza interior. Dado que era periodista y ya había publicado un libro, la animó a escribir la historia de su pasión y su devastador fracaso. A pesar de su abatimiento, esta idea le pareció muy seductora y, en cuanto empezó a escribirla en el teclado, sintió como revivía poco a poco. Cuando apareció el libro, fue a ver otra vez a su médico. No solo no pensaba ya en el suicidio, sino que sus marcadores tumorales se habían normalizado por completo. El hecho de tener un objetivo alcanzable le había dado la fuerza necesaria para librarse de la sensación de impotencia y recuperar las ganas de vivir. Su cuerpo también respondía devolviéndole la salud y haciéndose con el control de su potencial enfermedad 36. A Mary, la escritura le proporcionó una fuente de energía, una especie de fuerza vital. Para otras personas, puede ser simplemente planear un viaje deseado hace mucho tiempo, construir la casa de sus sueños o, simplemente, implicarse más en la vida de su familia y amigos. Basta con que sean actividades llenas de significado para el individuo y capaces de ponerle en estrecho contacto con su propia fuerza vital. La sonrisa de Michael, en mi caso fue la mirada de un amigo. Después de mi recaída y del consiguiente año de quimioterapia, yo también había empezado a perder pie. Había tenido que dejar mi trabajo porque ya no tenía las fuerzas necesarias para dirigir mi sección de psiquiatría y el centro de medicina integrada de la universidad, ni siquiera era capaz de seguir viendo a mis pacientes. En cuanto a mi vida personal, Ana y yo ya no estábamos de acuerdo en nada relacionado con la forma de educar a nuestro hijo. La tensión generada por esta disensión era tan grande que mi mujer aceptó finalmente que acudiéramos a una terapia de pareja. Quizá debido en parte al estrés de mi enfermedad, que dificultaba cualquier tipo de concesión, no conseguíamos salvar nuestro matrimonio. Estaba perdiendo a mi mujer, a mi familia, mi trabajo y mi salud, todo de una vez. Podía sentir cómo la vida se me iba de las manos y temía que esto anulara en parte los beneficios que se esperaban del tratamiento. Fue entonces cuando conocí a Michael Lerner. Michael no es médico, sino sociólogo y psicoterapeuta. También dirige varias ONGs. Antiguo profesor de sociología de la Universidad de Yale, fundador del Centro Commonwealth para el Cáncer en California, y autor de una obra clave sobre diferentes formas de abordar el tratamiento de la enfermedad, se ha convertido en uno de los grandes pensadores americanos al estudiar la relación entre la medicina y el individuo en el mundo moderno 2. En su trabajo ha conocido a cientos de pacientes que han acudido a participar en sus retiros y ha aprendido enormemente de sus experiencias. Cuando lo conocí, me hizo algunas preguntas clave. En lugar de centrarme en lo que no iba bien en mi vida, me hizo hablar de lo que me proporcionaba mayor satisfacción. Por ejemplo, cómo era la música vital a cuyo compás me gustaría danzar, la canción, única, personal, que querría tener la certeza de haber entonado al menos una vez en mi vida. Al oír estas preguntas, directas pero a la vez planteadas con sumo tacto, sentí que el corazón se me aceleraba un poco. Le contesté con cierta inseguridad y le hablé de un proyecto en el que andaba pensando, y también del miedo a que en el fondo fuera solo un sueño presuntuoso. A veces me veía a mí mismo escribiendo un libro sobre lo que había aprendido como neurocientífico utilizando métodos naturales para tratar la depresión y la ansiedad, pero nunca había escrito ningún libro y esta ambición me parecía fuera de mi alcance, sobre todo en el estado de agotamiento en el que me encontraba. Al levantar la mirada, vi que me observaba fijamente. Parecía feliz. Había encontrado lo que estaba buscando. David, dijo, no sé qué más puedes hacer en la vida, pero sé que tienes que escribir ese libro. Poco después, acompañado por las palabras y la sonrisa de Michael, empecé a escribir. Y, como Mary, también yo volví a encontrar mi camino. Como un chamán, Michael había logrado avivar la pequeña llama de la vida que, unos meses antes, había empezado a vacilar dentro de mí. El Ender cura el sentimiento de impotencia de todos los enfoques terapéuticos para liberar la fuerza vital en una persona. Ninguno me impresionó tanto como el Ender, Eye Movement Desensitization and Reprocessing o desensibilización y reprocesamiento por medio del movimiento ocular. Este método, que hace referencia a los movimientos del ojo que acompañan habitualmente el tratamiento, fue desarrollado por la psicóloga californiana Francine Shapiro a finales de los años 80 y en menos de 20 años se ha convertido en una de las terapias más utilizadas para tratar traumas psicológicos. Como todos los psiquiatras, yo conocía bien el problema que suponen los síndromes de estrés postraumático y me horrorizaban, dado que eran muchos los tratamientos que no daban resultado. Incluso la medicación, que hay que recetar a largo plazo para que surta algún efecto, reduce habitualmente los síntomas solo un tercio o la mitad 52-55. Por tanto, era tremendamente escéptico cuando oí hablar de un tratamiento consistente en hacer que los pacientes movieran los ojos de derecha a izquierda mientras pensaban en la experiencia más dolorosa de su vida. Sin embargo, todos los estudios indican que es totalmente posible hablar de curación con el EMDR, ya que al cabo de unas pocas sesiones más del 60% de los pacientes no presentan síntomas significativos asociados a sus recuerdos dolorosos.
Algunos estudios llegan a obtener incluso un 80% de respuestas positivas, algo comparable a los resultados de los antibióticos en el tratamiento de la neumonía en pacientes hospitalizados, 46, 48, 49, 56, 61. Poco después de terminar mi formación en EMR, tuve oportunidad de observar hasta qué punto la utilización con éxito de esta terapia podía influir en el estado físico de un individuo. Había una paciente en particular, una mujer de 65 años, que había sido hospitalizada 3 veces en una semana debido a que no podía respirar a causa de una grave descompensación de su bronquitis crónica. A raíz de su tercer ingreso en el hospital, el especialista sospechó que podría haber factores psicológicos que contribuyeran a su estado y me pidió que fuera a verla para tener una segunda opinión. Cuando le pregunté acerca de lo que había ocurrido recientemente en su vida, descubrí que su marido había muerto de un infarto delante de ella, una semana antes de su primer ahogo. En cuanto mencionó el hecho, rompió a llorar y comenzó a respirar con dificultad. Yo veía ya la reacción de mi colega cuando supiera que la había puesto en semejante estado. Como tenía que dejar el hospital aquella misma tarde, decidí intentar una sesión de EMDR. Ante la escéptica mirada de los internos, le pedí que recordara la terrible imagen de la muerte de su marido. Entonces le dije que siguiera con los ojos los movimientos de mi mano de derecha a izquierda, concentrándose en lo que sentía en su cuerpo. Esta sesión fue especialmente sorprendente. La mujer revivió el instante en que, estando los dos solos en casa, vio cómo el rostro de su marido se ponía rojo, azul y finalmente dejaba de respirar. Después de unos segundos de movimientos oculares, lanzó un grito y toda la tensión de su cuerpo se relajó de repente. Nos miró, un poco desconcertada, y dijo, se acabó, la imagen se ha ido. Parecía totalmente aliviada y respiraba con normalidad. Después de esta sesión, sus crisis cesaron y no tuvo que regresar más al hospital. Fue evidente que, al librarse de la impotencia que sentía, había liberado la opresión constante de sus bronquiolos. Tras esta experiencia, empecé a practicar el EMDR de forma casi sistemática en pacientes enfermos de cáncer. Les pedía que hicieran una lista con los 10 momentos más dolorosos de sus vidas. Estos acontecimientos eran como los tornillos que sujetaban una placa de metal que aplastase su deseo de vivir. Si lograban desatornillarlos uno por uno, los pacientes renacían a menudo a una forma de vida totalmente diferente. Una vez liberados del peso que habían estado cargando, podían plantearse todo de manera distinta. Aunque esta terapia no es un tratamiento para el cáncer, a menudo permite que las defensas naturales recuperen fuerzas, lo cual puede ayudar a luchar contra la enfermedad. Lillian domina su miedo. Lillian era una actriz que daba clases en un reputado programa universitario. Había actuado en numerosos escenarios de todo el mundo. Conocía bien el miedo y sabía todo lo que había que saber sobre autocontrol. Sin embargo, en ese momento se encontraba en mi consulta porque su viejo enemigo, el miedo, la tenía acogotada. Unos años antes la habían operado de un miosarcoma, cáncer en los músculos, extremadamente grave y se había recuperado muy bien. Pero ahora acababa de saber que el tumor había vuelto y que probablemente le quedaban solo unos meses de vida. Estaba tan asustada cuando hablaba de su enfermedad que su respiración entrecortada le impedía acabar las frases. Intenté ayudarla a recuperar la calma, pero no funcionaba nada. Lillian repetía una y otra vez entre sollozos. De todas formas, no puede entenderlo. Nadie puede entenderlo. Voy a morir y nadie puede hacer nada. Yo acababa de empezar un año de quimioterapia después de mi recaída y sus palabras eran como el eco de lo que también había sentido. Aunque me había impuesto no hablar nunca de mi enfermedad con mis pacientes, ese día fue la única vez que me salté la regla. Nuestra sesión estaba siendo grabada en vídeo para servir como enseñanza de la técnica EMDR, así que retiré mi micrófono, me levanté para hablarle al oído y le susurré. ¿Sabe, Lillian? Nunca hablo de ello, pero yo también tengo un cáncer y estoy asustado. Lo único que puedo decirle es que podemos encontrar la calma y la fuerza dentro de nosotros mismos. Es muy importante, porque de este modo nos estamos dando todas las oportunidades posibles para salir adelante. En eso es en lo que me gustaría ayudarla. Inmediatamente cesaron sus sollozos y se volvió hacia mí con expresión de alivio. Ya no estaba sola. Nos abrazamos durante unos momentos y entonces pudimos comenzar nuestro trabajo 36A. Supe entonces que había sido violada varias veces por su padre. La impotencia que sentía ahora frente a la enfermedad probablemente era el reflejo de la impotencia que había sentido de niña. Recordaba cada detalle del día en que, cuando tenía 6 años, se había cortado en la parte interna del muslo en una verja del jardín. Su padre la había llevado al médico y se había sentado a su lado mientras, sin anestesia, le daban unos puntos de sutura que llegaban hasta el pubis. De regreso a casa, su padre la había inmovilizado boca abajo sobre la cama y, sujetándola con la mano en la nuca, la había violado por primera vez. Lillian había empezado diciéndome que, durante los años en los que había estado sometida a terapia convencional, había hablado extensamente sobre el incesto y las relaciones con su padre. No pensaba que tuviera ninguna utilidad revivir aquellos viejos recuerdos. Ya he superado eso, decía. Pero la relación entre esa escena de su niñez, que mezclaba la enfermedad, la impotencia más absoluta y el miedo, y la ansiedad que ahora sentía ante el cáncer, me parecía demasiado evidente como para dejarla de lado. Finalmente aceptó y estuvo de acuerdo en evocar de nuevo sus recuerdos utilizando el EMDR. Tras las primeras series de movimientos oculares, que no duraban más de un minuto en general, que tenían lugar mientras recordaba lo que había pasado, volvió a vivir en todo su cuerpo el terror de su infancia. A menudo una idea la asaltaba, una idea que entonces le pasó por la cabeza. ¿Y si fue culpa mía? ¿Acaso no fue mi caída en el jardín y el hecho de que mi padre viera mis genitales en la consulta del médico lo que le empujó a hacerme eso? Como casi todas las víctimas de abusos sexuales, Lillian se sentía en parte responsable de esos actos atroces.
Le pedí que siguiera pensando en lo que acababa de decir mientras hacíamos otra serie de movimientos oculares. 30 segundos más tarde, después de que cesaran los movimientos, me dijo que ahora veía que no había sido culpa suya. Solo era una niña pequeña y su padre tendría que haber cuidado de ella y haberla protegido. Ahora aquello se imponía como una evidencia. Ella no había hecho nada que pudiera justificar semejante agresión. Simplemente se había caído. ¿Acaso había algo más normal en una niña activa y curiosa? La relación entre el punto de vista del adulto y la antigua distorsión infantil conservada en la cicatriz del trauma estaba a punto de adquirir forma ante mis ojos. Durante las siguientes series de movimientos oculares, el sentimiento cambió. El miedo se transformó en una cólera justificada. ¿Cómo pudo hacerme una cosa así? ¿Cómo pudo mi madre dejarle que lo hiciera durante años? Las sensaciones físicas, que parecían tener tanto que decir como su razonamiento, también cambiaron. Después de haber vuelto a experimentar la presión en la nuca y el miedo en el vientre, sintió una fuerte tensión en el pecho y en la mandíbula, de la misma forma en que se produce la cólera. Varias escuelas de psicoterapia consideran que el objetivo en el tratamiento de las víctimas de una violación es precisamente conducirlas al punto exacto en el que el miedo y la impotencia se transforman en una cólera legítima. Con el EMDR, el tratamiento prosigue de la misma forma mientras el paciente experimenta cambios en su interior. Tras varias sesiones más de movimientos oculares, Lillian se vio a sí misma como una niña solitaria, abandonada emocionalmente y físicamente agredida. Empezó a sentir una profunda tristeza y una gran compasión por aquella pobre niña. Como en las fases de duelo descritas por Elizabeth Kubler-Ross, la cólera se había transformado en tristeza. Entonces se dio cuenta de que la adulta competente que había llegado a ser podía cuidar de aquella niña. Después de todo, ¿acaso no había protegido ferozmente a sus propios hijos, como una leona? Decía. Por último, me contó la historia de su padre que, siendo desde muy joven miembro de la resistencia en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, había sido arrestado y torturado. Siempre había oído decir a su madre y a sus abuelos que no había vuelto a ser el mismo. Al evocar aquellos recuerdos, sintió que la invadía una oleada de piedad. Ahora lo veía como un hombre con una gran necesidad de amor y de compasión que su mujer, dura y fría, nunca le había dado, como tampoco sus padres, bloqueados por una tradición cultural que no concedía importancia a los sentimientos. Un alma confundida y perdida que había vivido cosas tan terribles que habrían vuelto loco a cualquiera. Y lo vio tal y como era en ese momento. Un pobre anciano, tan débil que apenas puede caminar. Su vida es tan difícil, me da pena. En 60 minutos, pasó del terror de una niña pequeña a quien habían violado, a la aceptación, e incluso la compasión hacia su agresor, el punto de vista más adulto que existe. No nos saltamos ni una sola de las fases habituales del duelo, descritas por la terapia convencional. Fue como si meses o incluso años de psicoterapia se hubieran condensado en una sola sesión. La utilización de los movimientos oculares para estimular los mecanismos de curación parecía haberla ayudado a tejer todos los lazos necesarios entre los acontecimientos del pasado y su visión de la vida como mujer adulta. Una vez establecidos esos lazos, el recuerdo traumático se había digerido, metabolizado, como dicen los biólogos, y había perdido su capacidad para desatar emociones incontenibles y debilitadoras. Lillian llegó a ser capaz incluso de evocar el recuerdo de la primera violación y mirarlo de frente sin la menor dificultad. Es como si fuera un simple observador. Lo miro desde lejos. Es solo un recuerdo, una imagen. Liberado de su carga emocional, el traumático recuerdo pierde virulencia y fuerza. Este primer paso es de gran importancia. Pero la resolución de los traumas no se resume en la neutralización de viejos recuerdos, sino que abre camino a una nueva forma de vida. Una vez que Lillian logró resolver sus terribles traumas infantiles, descubrió dentro de ella una fuerza que nunca había sospechado. Entonces pudo enfrentarse a su enfermedad y a la idea de la muerte con mayor serenidad. A través de sus experiencias de curación volvió a descubrir la energía vital que llevaba dentro de sí y adquirió una especie de brillo interior que impresionaba a todos los que se le acercaban. 36b. Ni los chamanes ni el EMDR pueden curar el cáncer. Pero los chamanes curan a veces el sentimiento de impotencia y el EMDR casi siempre lo consigue. 36c. Tercera parte. Volver a conectar con la fuerza vital. Cuando las viejas heridas sanan, se libera la energía consumida por la lucha contra el pasado. Pero, ¿qué sucede entonces con los altibajos de la vida cotidiana? Las reacciones a los desafíos de cada día producen cambios en nuestra fisiología. Estos cambios, a su vez, pueden reducir las defensas contra el cáncer. Evitar a toda costa el estrés sería imposible, pero lo que podemos hacer es liberar las tensiones cada cierto tiempo. A través de la experiencia podemos aprender a dejar que el estrés resbale sobre nosotros, como el agua sobre las plumas de un pato. En los momentos más difíciles de mi vida, he recordado a menudo una frase del Dalai Lama que me ha ayudado a centrarme en lo que de verdad importa. Una vez un periodista le preguntó si la invasión de su país por los chinos, la destrucción de los templos, la prisión y la tortura sufrida por muchos de sus amigos no eran suficientes razones para perturbar su serenidad. A lo que contestó: los chinos me lo han quitado todo. No les voy a dejar que se lleven también mi alma. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para preservar el alma cuando la vida diaria nos la desgasta? Las grandes tradiciones chamanísticas y los sistemas ancestrales de medicina siempre han hecho alusión a la capacidad de la mente para revivir en las fuentes más profundas del cuerpo. El antiguo ideograma chino de la palabra pensamiento está formado por dos caracteres, cerebro y corazón.
La antigua filosofía china consideraba la actividad de la mente como la confluencia de la razón y la emoción. La ciencia médica moderna ha demostrado que esto no es simple literatura, sino una forma de comprender mejor los mecanismos del cuerpo que podemos utilizar. Todos los cerebros del cuerpo. El corazón posee 40.000 neuronas que constituyen una especie de pequeño cerebro semiautónomo. A través de estas neuronas, mantiene estrechas relaciones con el cerebro propiamente dicho, el que está situado en la cavidad craneal. Algunos neurocientíficos y cardiólogos, como el profesor J. Andrew Armour, de la Universidad de Montreal, hablan de un sistema corazón-cerebro indisociable. Ilustración 37. El antiguo carácter chino para la palabra pensamiento combina los caracteres cerebro y corazón. Asimismo, según el Dr. Michael Gerson, jefe del Departamento de Patología y Biología Celular de la Universidad de Columbia 65, 66, 67, el intestino posee varios millones de neuronas que a su vez forman un segundo cerebro. Por último, como hemos visto anteriormente, la doctora Candace Pert, del American National Institute of Health, demostró que el sistema inmunitario intercambia constantemente moléculas de información con el cerebro 29,30. En general, como predijo Spinoza en el siglo XVI y demostró al despuntar el siglo XVI el gran neurólogo Antonio Damasio, que actualmente trabaja en la Universidad de California del Sur, en Los Ángeles, cualquier acontecimiento consciente vibra en todos los órganos del cuerpo, no solo en el cerebro 68,69. Dentro del cuerpo se mantiene una conversación permanente y se intercambia constantemente información a través de las fibras nerviosas, de lo que se conoce como el sistema nervioso autónomo. Independientemente de la voluntad y sin necesidad de la consciencia, este sistema regula los latidos del corazón, la presión sanguínea, la sudoración, etc. Como describe Candace Pert, más allá del sistema nervioso autónomo, los órganos también intercambian información a través de las hormonas, formando una red paralela de comunicación. Como resultado de ello, nuestros impulsos, nuestros deseos y nuestras decisiones son simplemente la manifestación exterior de la enorme actividad de todas estas moléculas que, cada una a su manera, intentan mantener la vida a su alrededor, influyendo, a cambio, sobre estas pulsaciones. La salud es el resultado del equilibrio entre todos estos intercambios, una vibración armoniosa. Un alma que no reside en ningún órgano en particular, sino que es la propiedad emergente del conjunto de las interacciones. A modo de ilustración de este fenómeno, podemos ver el triángulo del dibujo siguiente, en la parte izquierda, diseñado por David Marr, 1945-1980, profesor del MIT, Massachusetts Institute of Technology, que estudió cómo el cerebro crea las imágenes. Incluso aunque no se haya completado el dibujo, el triángulo emerge a partir de la relación entre las partes. Si las relaciones están desorganizadas, como se ve a la derecha, el triángulo, el alma, homeostasis, salud, o cualquier otro nombre que queramos darle, se desdibuja, como podemos observar a la derecha. Ilustración 38. La salud no depende de ningún órgano o función en particular sino de las relaciones entre los órganos. Las relaciones armoniosas dan lugar a las propiedades emergentes que no pertenecen a ningún órgano o función, como podemos ver en el triángulo en blanco de la izquierda. Cuando las relaciones se desorganizan, el sistema emergente, en este caso la salud, se desdibuja, figura de la derecha. Interiorizar el yo en el presente. Todo el mundo puede aprender a trabajar directamente sobre el equilibrio que ayuda a que emerja el triángulo. En los últimos 5.000 años, todos los grandes médicos y las tradiciones espirituales de Oriente, como el yoga, la meditación, el tai chi o el qigong, enseñan que es posible retomar las riendas de nuestro ser interior y del funcionamiento de nuestro cuerpo. Esto se puede conseguir simplemente concentrando nuestra mente y dirigiendo nuestra atención hacia la respiración. Gracias a un buen número de estudios, hoy en día sabemos que lograr este dominio es una de las mejores formas de reducir el impacto del estrés. 37. También es una de las mejores formas de restablecer la armonía en la fisiología de una persona y, por lo tanto, de estimular las defensas naturales del cuerpo. El primer paso en cualquier proceso de dominio de la fisiología consiste en aprender a focalizar nuestra atención y dirigirla hacia el interior. Ni qué decir tiene que a muchos de nosotros nos falta entrenamiento. Todo en nuestro modo de vida habitual nos desvía de ello. Joel y la mente de mono. Cuando conocí a Joel, me dio la impresión de que no acabábamos de entendernos. Había venido a nuestro centro de medicina integrada de Pittsburgh para un tratamiento complementario de un cáncer metastásico de próstata que se había extendido a la columna vertebral. Alto, delgado, quizá demasiado elegante para una consulta médica, hablaba tanto que casi no pude hacerle ninguna pregunta. Tenía problemas para centrarse en un tema y saltaba de uno a otro con una rapidez vertiginosa. Su vida como productor de cine en Los Ángeles parecía tener el mismo desorden que nuestra conversación. En lugar de hablarme de su cáncer, me contó cómo utilizaba la informática para reducir el estrés. Gracias a su teléfono móvil BlackBerry, uno de los primeros, estaba hiperconectado y podía trabajar en cualquier parte. Lo que más le gustaba era recibir llamadas y correos electrónicos y hacer creer que estaba en su oficina cuando en realidad se encontraba en su casa. Podía jugar al ajedrez con su hijo mientras leía los mensajes que iba recibiendo. Y, cuando hacía algún movimiento que obligaba a su hijo a reflexionar unos minutos, Joel aprovechaba para contestar los mensajes. Yo me preguntaba dónde se encontraba realmente, ya que nunca estaba ni en su oficina ni en su casa. No estaba del todo ni con sus interlocutores del teléfono o del correo electrónico, ni con su hijo y, dado que no centraba su atención en ninguno de ellos, la experiencia de esta efervescente actividad debía de parecerse a una tierra de nadie sin sustancia. Todos pasamos mucho tiempo en esta tierra de nadie. Las tradiciones orientales la llaman mente de mono.
En ese estado nuestros pensamientos saltan en todas direcciones, como unos monos inquietos dando brincos dentro de una jaula. Cuando le hablé a un colega que conocía a Joel acerca de las dificultades con las que me había encontrado durante el examen, sonrió. Ya sé. Para que podamos ayudarle, primero debería pasar 2 semanas solo, sentado en una roca en el desierto aprendiendo a centrarse. 2 semanas como mínimo. Bromeaba solo a medias. Como Joel, muchos de nosotros somos unos extraños para nuestro mundo interior, perdidos en todo lo que parece más urgente y más importante, correos electrónicos, programas de televisión, llamadas telefónicas. Como Joel, muchos de nosotros necesitamos empezar por reencontramos a nosotros mismos. 39. La atención positiva es una fuerza que beneficia todo lo que toca. Los niños, los perros, los gatos saben más sobre esto que nosotros. Pueden acudir a nosotros sin ningún motivo en particular, para enseñarnos un dibujo que han hecho, un hueso que han encontrado o un ratón cazado en el jardín. A veces solo para un abrazo o para que les rasquemos la barbilla. Sabemos lo importante que es esto para ellos y lo hacemos con gusto. Pero, ¿cuándo mostramos una atención tan benevolente hacia nosotros mismos? En el Commonwealth Center y actualmente en casi todos los seminarios para pacientes con cáncer que se organizan dentro de los hospitales, lo primero que aprenden es esto. Durante una semana, prácticamente nada de llamadas telefónicas ni correos, ni televisión. En vez de eso, un par de sesiones al día, de 1 hora de duración cada una, de yoga o de meditación. John Kabat-Zinn, antiguo biólogo del MIT, enseña meditación a enfermos desde hace 30 años. Su programa se utiliza ahora en más de 250 hospitales de Estados Unidos y Canadá, incluyendo la mayor parte de los grandes centros universitarios, como Duke, Stanford, Pittsburgh, la Universidad de California en San Francisco, la Universidad de Washington, Sloan Kettering, Wisconsin, Toronto, etc., y también en Europa. 40. Kabat-Zinn insiste siempre en que pasar cada día un tiempo con nosotros mismos es un acto radical de amor. Como en la gran tradición de los chamanes, que siempre prescriben un ritual de purificación para practicar solos, esta soledad reflexiva es la condición previa esencial para armonizar las fuerzas de la curación interna del cuerpo. La respiración, puerta de la biología en yoga, meditación, qigong y en los métodos modernos occidentales, la puerta a nuestro interior es la respiración. Empezamos sentándonos cómodamente, con la espalda recta, en lo que el maestro tibetano Sogyal Rinpoche llama una postura digna, para dejar que circule libremente el flujo de aire que se desliza a través de los orificios nasales hacia la garganta, luego los bronquios y finalmente, al fondo de los pulmones, antes de iniciar el recorrido inverso. Bastan 2 respiraciones lentas y profundas para empezar a relajarnos. Nos invadirá una sensación de confort, ligereza y bienestar en el pecho y los hombros. Al repetir este ejercicio aprenderemos a dejar que la respiración se guíe por nuestra atención y que nuestra atención se concentre en la respiración. Mientras nos relajamos, podemos sentir que nuestra mente es como una hoja que flota en una superficie de agua, subiendo y bajando con el movimiento de las olas. Nuestra atención acompaña la sensación de cada inspiración y la larga expiración del aire que sale del cuerpo con suavidad, lentitud y gracia, hasta el final del recorrido, hasta que ya no quede más que un pequeño soplo de aire, apenas perceptible. Luego viene una pausa. Aprendemos a penetrar en esta pausa cada vez más profundamente. Es entonces cuando nos sentimos más cerca de nuestro cuerpo. Con un poco de práctica, podemos sentir cómo late el corazón, actuando de sostén de la vida como viene haciéndolo incansablemente desde hace tantos años. Después, al final de esta pausa, notamos cómo se enciende una pequeña chispa y comienza un nuevo ciclo de respiración. Lo que sentimos es la chispa vital, que siempre está dentro de nosotros y que, a través de este proceso de atención y relajación, podemos descubrir por primera vez. Es inevitable que al cabo de unos minutos nuestra mente se distraiga de esta tarea y nos atraiga hacia el mundo exterior, a las preocupaciones del pasado o las obligaciones del futuro. La parte esencial de este acto radical de amor consiste en hacer lo que haríamos por un niño que necesita toda nuestra atención. Reconocer la importancia de estos otros pensamientos, prometerle pacientemente que le prestaremos atención cuando llegue el momento, apartarlo suavemente a un lado y regresar con la persona que realmente nos necesita en el presente, es decir, nosotros mismos. Cuando se enseña esta práctica, simple y sencilla, a un grupo de pacientes, no es raro ver cómo les corren las lágrimas por las mejillas. Es como si estas personas estuvieran sintiendo por primera vez benevolencia y calma. Descubren una enorme sensación de bienestar que había estado ausente de su vida cotidiana. Más tarde, las personas que practican la meditación aprenden que en cualquier momento se puede acceder a la dulzura y a la serenidad que encuentran durante la meditación. Con un poco de práctica la buscarán mientras están en la cola del supermercado, en un atasco o soportando las invectivas de un compañero de trabajo. Todo lo que necesitamos para volver a conectar con esta fuente de paz es enfocar nuestra atención en una larga expiración y la pausa que viene a continuación. La respiración es la única función visceral que es totalmente autónoma con respecto a la mente consciente, como la digestión o los latidos del corazón. La respiración continúa incluso aunque no pensemos en ella, y, sin embargo, fácilmente controlable mediante la voluntad. El centro de control de la respiración, situado en la base del cerebro, es sensible a todas las moléculas, los neuropéptidos de los que habla Candace Pert, que se intercambian constantemente entre el cerebro emocional y los órganos del cuerpo, incluido el sistema inmunitario. Prestar atención a la respiración nos acerca a las pulsaciones de las funciones corporales vitales y nos conecta con el pensamiento consciente. Por suerte, no es necesario creer en esto para ver qué sucede y beneficiarnos de ello. Existe una forma totalmente objetiva de medir la relación entre ejercicios como el yoga y la meditación y lo que sucede dentro del cuerpo, el mantra y el rosario.
Desde hace 15 años el doctor Luciano Bernardi, de la Universidad de Pavía, en Italia, estudia los ritmos autónomos del cuerpo que forman la base de la fisiología, las variaciones del ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la respiración, etc. Ha investigado la forma en que estos ritmos fluctúan de un momento a otro y en diferentes horas del día. Sabía que un buen equilibrio entre estos diferentes biorritmos es quizás el mejor indicador de buena salud. En algunos estudios, las mediciones de este equilibrio pueden predecir la supervivencia con una antelación de 40 años 72, 73, 74. El doctor Bernardi investigó las condiciones que podían llevar a una desorganización temporal de estos ritmos y estudió la forma en que el cuerpo recuperaba luego el equilibrio. Para ello, hizo que los sujetos sometidos a examen realizaran unos ejercicios de cálculo mental o lectura en voz alta mientras medía las microvariaciones de los latidos del corazón, la presión sanguínea, el flujo sanguíneo cerebral y la respiración. De esta forma pudo observar que el mínimo ejercicio mental tenía un efecto inmediato en esos ritmos, que reaccionaban adaptándose a ese esfuerzo, por pequeño que fuera. Pero lo sorprendente llegó de lo que llamamos la condición de control. Con el fin de medir las modificaciones fisiológicas que se ponen en funcionamiento mediante los ejercicios mentales, hay que compararlas con una condición llamada neutra, en la que los sujetos hablan, pero sin esfuerzo mental o estrés. En el experimento del Dr. Bernardi la condición neutra consistía en que los sujetos recitaran un texto que se supieran de memoria, por lo que no necesitarían estar especialmente atentos. Como los sujetos vivían en Lombardía, una región muy católica de Italia, pensó simplemente en hacerles recitar el rosario. Cuando los sujetos del Dr. Bernardi empezaron a recitar una letanía del Ave María en latín, los aparatos registraron un fenómeno totalmente inesperado. Todos los ritmos biológicos medidos entraron en resonancia. Se alineaban unos con otros, se amplificaban mutuamente y terminaban por armonizar. ¿Era un milagro? No necesariamente. El Dr. Bernardi pronto descubrió una explicación que era mucho más simple. En Italia, la congregación recita el rosario alternándose con el sacerdote. Cada recitación se realiza en una sola expiración. La inspiración siguiente se hace durante el turno del sacerdote 41. Los sujetos adoptaron este ritmo de forma natural mientras recitaban la oración durante el experimento. Al hacerlo, se habían ajustado mecánicamente, y subconscientemente, a una frecuencia de 6 respiraciones por minuto, que resulta ser el ritmo natural de la fluctuación de las otras funciones biológicas que estaba midiendo el Dr. Bernardi, el latido del corazón, la presión sanguínea, el flujo sanguíneo cerebral. El resultado de esta sincronización era que los ritmos de cada función entraban en resonancia unos con otros, reforzándose mutuamente, como cuando estamos sentados en un columpio y proyectamos las piernas hacia adelante para aumentar la amplitud del movimiento. Picado por la curiosidad, Luciano Bernardi se dijo que, si el Ave María tenía esa capacidad para modular los ritmos de la fisiología, otras prácticas religiosas podían tener un efecto comparable. Sobre todo las que, como el hinduismo o el budismo, sitúan en el centro de la práctica espiritual el conocimiento del cuerpo. Para investigar esta hipótesis, Bernardi hizo que las personas que nunca habían practicado ninguna disciplina oriental aprendieran el mantra más conocido de todo el budismo, Om Mani Padme Hum. Como en el yoga, los sujetos aprendieron a recitarlo haciendo vibrar cada sílaba del mantra para sentir las vibraciones en la garganta, siguiendo después la expiración hasta notar de nuevo ganas de inspirar para la siguiente repetición. Bernardi observó exactamente los mismos resultados que con el Ave María. La respiración adoptaba automáticamente un ritmo de 6 respiraciones por minuto, una armonización o coherencia con los ritmos de otras funciones fisiológicas autónomas. Intrigado, Bernardi se preguntaba si esta semejanza inesperada entre prácticas religiosas tan distantes podía deberse a unas raíces comunes. De hecho, parece ser que la práctica del rosario la introdujeron en Europa los cruzados, que la recibieron de los árabes, que a su vez la adaptaron a partir de las prácticas de los monjes tibetanos y los maestros de yoga de la India 75. El descubrimiento de las prácticas que conducen a la armonización de los ritmos biológicos para el bienestar y la salud se remonta entonces a los tiempos más remotos. Ilustración 39. Sincronización de los ritmos biológicos tras unos minutos de recitación del mantra Om Mani Padme Hum del Ave María en latín. De arriba a abajo. Ritmo respiratorio, ritmo cardíaco, ritmo de la presión sanguínea, ritmo de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral. Estudio del Dr. Bernardi publicado en el British Medical Journal. En 2006, Julian Taller y Esther Sternberg, investigadores de la Universidad de Ohio y del National Institute of Health de Estados Unidos, publicaron en Annals of the New York Academy of Sciences un análisis de todos los estudios sobre la amplitud y las variaciones de los ritmos biológicos, en el que llegan a la conclusión de que todo lo que hace aumentar las variaciones, como sucede en los estados de resonancia o coherencia descritos por Bernardi, está relacionado con numerosos beneficios para la salud 42-76. En particular, mejor funcionamiento del sistema inmunitario. Reducción de la inflamación. Mejor regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Estos son, precisamente, 3 de los factores principales que actúan contra el desarrollo del cáncer. Entre el nacimiento, cuando la amplitud de los ritmos biológicos es mayor, y la proximidad de la muerte, cuando es menor, la amplitud de las variaciones, llamada técnicamente variabilidad, se reduce aproximadamente un 3% cada año 77. Esto significa que el cuerpo pierde progresivamente su capacidad de adaptación y cada vez tiene más dificultades para mantener el equilibrio frente a los avatares de nuestro entorno físico y emocional. El debilitamiento de este equilibrio en las funciones fisiológicas va asociado a numerosos problemas de salud relacionados con la edad, hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes, infarto, muerte repentina y, naturalmente, cáncer 73.
Pero también sucede que este equilibrio, que se puede evaluar fácilmente midiendo la amplitud de las variaciones del ritmo cardíaco, es una de las funciones biológicas que mejor responde al entrenamiento mental en la respiración y la concentración. Esto es exactamente lo que descubrió el Dr. Bernardi al mostrar el impacto de prácticas tan antiguas como el mantra budista o el rosario. Ilustración 40. Caos y coherencia. En estados de estrés, ansiedad, depresión o miedo, la variación natural del ritmo cardíaco se debilita y se vuelve irregular o caótica. En estados de bienestar, compasión o gratitud, o cuando la atención se centra en la respiración, esta variabilidad es mayor y se vuelve coherente. La alternancia entre el aumento y la disminución del ritmo cardíaco es regular y está alineada con otros ritmos biológicos. El mismo estado se alcanza recitando el mantra budista Om Mani Padme Hum o el rosario en latín 73. Esta imagen se ha extraído del programa Freeze Framer producido por el Earth Institute de Boulder Creek, California. Como los sujetos del Dr. Bernardi, podemos aprender a influir en el equilibrio de los ritmos autónomos, que son esenciales en los estados de salud. Algunos lo harán recitando un mantra o una oración, otras personas lo harán simplemente dirigiendo la atención hacia el interior. La meditación, vista en el laboratorio en su laboratorio de la Universidad de Wisconsin, el Dr. Richard Davidson está estudiando los cambios que se producen en la actividad cerebral en personas que han practicado la meditación durante años. En el experimento han participado ya algunos monjes tibetanos, entre ellos el Dr. Mathieu Ricard, antiguo biólogo celular, que se hizo monje budista y filósofo y ayudó a realizar el experimento. Durante la meditación sus ritmos cerebrales registraron una mayor amplitud de las oscilaciones comparada con los estados no meditativos. Además, la actividad medida dentro de las distintas regiones del cerebro comienza a oscilar de forma armónica, se sincroniza. La escala del cerebro es un fenómeno comparable al establecimiento de la coherencia en los procesos biológicos del cuerpo. Es más, Davidson y sus colaboradores descubrieron que esta sincronización perdura incluso después de las sesiones de meditación 78. Afortunadamente, los beneficios de estos estados en la salud pueden acumularse incluso en principiantes. El mismo laboratorio llevó a cabo un experimento con ejecutivos de una importante firma de biotecnología. Se estudiaron dos grupos. Los miembros del primer grupo no cambiaron nada en sus hábitos de vida, mientras que los del segundo grupo recibieron formación en la meditación de conciencia plena, como se enseña en el programa clínico establecido por Joan Kabat-Zinn. Transcurridas apenas 8 semanas, se observaron importantes cambios en la actividad eléctrica del cerebro de los sujetos que habían integrado la meditación en su vida diaria, medidos mediante EEG. Las regiones asociadas al buen humor y al optimismo, regiones frontales de la izquierda, eran claramente más activas, comparadas con su estado anterior o con el del grupo control. Además, este efecto iba más allá del cerebro o de los cambios de humor de los sujetos. Sus sistemas inmunitarios reaccionaban a la vacuna de la gripe con más fuerza que en los miembros del grupo control. Todos estos cambios sucedieron con solo 2 meses de práctica 79. En Canadá el equipo de investigación de la profesora Linda Carlson, del Cancer Center de la Universidad de Calgary, estudió a una serie de pacientes con cáncer de próstata y de mama que practicaron ese mismo programa de meditación. Después de unas 8 semanas dormían mejor, estaban mucho menos estresados y sentían que sus vidas eran más ricas. La meditación también había beneficiado su sistema inmunitario. Los glóbulos blancos, incluidas las células NK, habían recuperado un perfil normal, mucho más propicio a la lucha contra el cáncer 43. Bob, por ejemplo, era un hombre de 60 años y en 1999 trabajaba en el Consejo de Educación cuando le detectaron un cáncer de próstata. Tras unas sesiones de radioterapia, empezó un programa de meditación de conciencia plena en el Calgary Hospital. Al principio, meditaba solo de 5 a 10 minutos al día, pero después de unas semanas, consiguió que el ejercicio durara fácilmente 30 minutos. En palabras de Bob, la meditación me da un dominio sobre mi propia mente y mi cuerpo que no había tenido antes. Me calma lo suficiente para ver las cosas en perspectiva y observar lo que ocurre, no solo a mi alrededor, sino dentro de mí. Puede parecer una locura, pero tengo que reconocer que le estoy agradecido al cáncer, porque la meditación me ha colocado en una trayectoria vital diferente. Ha transformado mi manera de vivir con mi familia, con la gente que me rodea. Ha dado un rumbo a mi vida que no tenía antes. 8 años más tarde, Bob se encuentra bien. Como parte del estudio, Carlson midió sus respuestas inmunitarias antes, durante y 12 meses después de su 8ª semana de iniciación en la meditación. Sus respuestas habían mejorado significativamente, reducción de las citoquinas inflamatorias, TNF-alfa e interferón gamma, y un aumento de la interleuquina 10, que lucha contra la inflamación. Al mismo tiempo, el nivel de cortisol de Bob había bajado. Al parecer, su cuerpo y su mente se habían calmado gracias al nuevo rumbo que había tomado su vida, mientras que en Bob, que había empezado a practicar la meditación de buen grado, sus beneficios estaban muy claros. Para Joel, el paciente que nos llevó a introducir el concepto de mente de mono, la empresa no estaba resultando nada fácil. Joel se serena por primera vez. Cuando medimos los ritmos fisiológicos de Joel, parecía que estaban tan desorganizados como su mente. Había un 100% caos y ninguna coherencia en las variaciones de su ritmo cardíaco. Además, tenía muchas dificultades para interiorizar sus pensamientos. Estoy seguro de que no habría tenido nunca la paciencia suficiente para tranquilizarse durante 20 minutos y concentrarse en su respiración sin la excusa de querer medir el estado de su fisiología en una pantalla de ordenador con el programa de biofeedback. Mientras escuchaba mis instrucciones, se removía en la silla cada 2 o 3 minutos.
Por su ceño fruncido podía ver que estaba haciendo un gran esfuerzo para seguir mis consejos, pero, como ocurre a menudo con esta clase de ejercicio interior, cuanta más determinación ponía en llegar, más inalcanzable le parecía el objetivo. Primero tenía que aprender a escuchar, a estar atento, a tener paciencia, a ser condescendiente. Jon Kabat-Zinn compara este periodo inicial de espera con el que tiene que pasar un fotógrafo de animales salvajes. Primero se tiene que apostar discretamente, en silencio, sin moverse, hasta que el animal que espera ver se siente suficientemente seguro para mostrarse. Si se acerca a él con nerviosismo o impaciencia, hay muy pocas posibilidades de que pueda disfrutar de la belleza de su presencia en medio de la naturaleza. Muchos de nosotros hemos aprendido a maltratar a nuestro ser interior. Como Joel, al cabo de los años nos hemos entrenado sobre todo en no escucharnos, concentrados en objetivos concretos, solucionar una crisis urgente, encontrar una pareja, cuidar de los hijos, responder a las expectativas de nuestros padres, amigos, jefes, compañeros, etc. Hemos preferido silenciar este murmullo profundo y leve que bulle en nuestro interior. Si hubiéramos escuchado ese bullir, esto es lo que probablemente habríamos oído: no me siento muy bien. Carezco de las cosas que realmente me importan. Necesito más integridad, más belleza, generosidad, alegría, ternura, no es suficiente, estoy perdiéndome algo esencial. Es más fácil hacer oídos sordos y pasar el tiempo con otra llamada telefónica o con otro correo electrónico, una película, una botella de vino, un cigarrillo, un porro o cualquier otro recurso que nos embote. Cualquier cosa con tal de que la atención no se fije en ese animal insatisfecho que llevamos dentro. Y cuando el hecho de enfrentarnos a nuestro olvidado ser interior nos hace sentir mal, como le sucedía a Joel cuando prestaba atención a su respiración, tendemos, como él, a enfadarnos. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Seguro que hay un millón de cosas más interesantes que hacer. Naturalmente, esta irritación solo sirve para alimentar la sensación de malestar interno, que nos da aún más ganas de huir hacia cualquier otra distracción. Joel salió frustrado de su primer intento por encontrar la calma interior. Pero su inteligencia había registrado el mensaje que aparecía en la pantalla. Había algo que no marchaba bien en su fisiología. También se dio cuenta de que la dispersión mental y el malestar que sentía cuando se volvía hacia su interior, solo servían para empeorar la situación. Aunque no creía en ello realmente, Joel estaba intrigado por todo lo que había visto y oído sobre la meditación. Sin entusiasmo, pero con la característica curiosidad que experimentaba hacia todo lo nuevo y su determinación de no rechazar nada sin haberlo experimentado antes, dos cualidades que hacían de él un productor consumado, aceptó mi proposición. Detenerse durante 10 minutos 2 veces al día a escuchar su respiración y aprender a domesticar, lentamente, sus funciones vitales. Para ello, le di las instrucciones mencionadas en el libro de Ian Gawler, las mismas que ayudaron a su autor a tratar su cáncer. El único esfuerzo requerido en este ejercicio es encontrar el tiempo para practicarlo. Aceptar que, durante 10 minutos, tiene prioridad sobre las demás preocupaciones. Por lo demás, no es tanto una cuestión de esfuerzo, sino de aceptación y benevolencia. Deja que tus ojos se cierren suavemente, dirige tu atención hacia el interior y recuerda que este es un momento consagrado a las fuerzas de la curación 8. 2 sesiones de 10 minutos eran poco, pero para Joel, era un gran paso adelante. Al salir del centro, fue a comprar una vela para ponérsela delante durante esos 2 paréntesis que tenía que considerar sagrados. La pequeña llama le recordaría que se trataba de un momento al margen de las preocupaciones habituales de la vida, que durante esos 10 minutos, podía permitirse desconectar del mundo, no pensar en el pasado ni en el futuro. El pasado se ha ido y no volverá nunca, y el futuro no se conoce. La pequeña llama también simbolizaría que estaba intentando encontrarse a sí mismo, el frágil resplandor de la vida que vacila bajo el soplo de todos los acontecimientos del exterior, pero que, tenaz, nunca se apaga. Sus primeras sesiones no fueron tan difíciles como había esperado y pronto aprendió a hacer que los 10 minutos pasaran muy rápidamente. Durante la meditación, descubrió un fenómeno que le divertía. Cuando un pensamiento insistente empezaba a distraerle, tengo que llamar a Jack para contarle mi nueva idea de película, bastaba con que lo dejara pasar mientras expiraba, diciéndose, ahora no. Puedo pensar en eso dentro de 10 minutos, y este se desvanecía. A veces otro pensamiento del mismo tipo lo sustituía. Hoy no he tenido noticias de los niños, y también este se desvanecía fácilmente y desaparecía después de la pausa de la siguiente expiración. Estos pensamientos eran como pompas de jabón que subían a la superficie de la mente para estallar dulcemente y desaparecer. Nunca antes se había dado cuenta de que sus pensamientos, que muy a menudo le parecían muy importantes, imperiosos, urgentes, podían tener esa ligereza hasta el punto de desvanecerse si no les prestaba atención. En menos de 2 semanas pasó espontáneamente a 2 sesiones de 15 minutos al día. Cuantos más progresos hacía, más fácil le resultaba reconocer el malestar de la tensión interior y al mismo tiempo se decía a sí mismo que, dado que era consciente de ella, esta no representaba la totalidad de su ser. Podía sentir que estaba ansioso, mientras constataba, pero no soy mi ansiedad. Y, curiosamente, se dio cuenta de que esta nueva perspectiva traía consigo una serenidad mayor. Antes de que regresara a Los Ángeles, comprobamos su coherencia cardíaca una vez más. Se había limitado a practicar a solas en la habitación de su hotel, sin la ayuda del programa de biofeedback. Sin embargo, al cabo de solo 10 días había llegado a ser capaz de reducir un 30% el caos en la variabilidad de su ritmo cardíaco, logrando una coherencia del 70%. Cuando se fue, seguimos en contacto. A medida que iba adquiriendo experiencia con la meditación, se daba cuenta de que su mente no era la misma durante el resto del día. Se sentía presente con más facilidad, conmovido, divertido por lo que le rodeaba, más vivo.
Ya no contestaba al teléfono y a los correos mientras jugaba al ajedrez con su hijo. También había decidido que su BlackBerry no le avisara de la llegada de cada mensaje, sino que en su lugar los comprobaría él mismo periódicamente en el buzón. 6 meses más tarde se había aficionado tanto a esta nueva dimensión interior de su vida, que se levantaba antes para practicar 30 minutos cada mañana. Se había convertido en uno de los momentos más importantes del día, un paréntesis que se daba a sí mismo para sentir lo que era realmente, sin distracciones, preocupaciones o pensamientos. En esos 30 minutos era libre simplemente para sentir. 2 años más tarde me envió un correo electrónico para decirme hasta qué punto ese descubrimiento había sido decisivo para él. Su cáncer no había progresado, pero había sufrido uno de los reveses más grandes de su vida, una película en la que había invertido mucho dinero, había sido un terrible fracaso. Entonces se aferró a su meditación matutina como a un salvavidas. Allí se encontraba con sus miedos, su rabia, sus esperanzas, y las aceptaba como una parte de sí mismo. No sé qué habría hecho sin esos momentos de paz interior en los que volvía a encontrar el contacto con la fuerza que hay dentro de mí. No sé cómo me las arreglaba antes. Gracias por aquellos malos ratos en Pittsburgh. Al final, Joel no necesitó sentarse en el desierto. Solo tuvo que respirar. Todas las meditaciones convergen. La disciplina más antigua de la conciencia plena es el yoga. En sánscrito, el término yoga designa una serie de prácticas dirigidas a la fusión del cuerpo y la mente en beneficio de la unidad y la paz interior, el camino hacia el ser superior innato en cada persona. Esta tradición plantea como principio que no hay solo un sendero. Por el contrario, cada cultura y cada individuo deben encontrar el camino que más les convenga. El punto central común a estas prácticas consiste en desviar temporalmente la atención del mundo exterior y volver a enfocarla en el sujeto de meditación escogido, que es distinto según las diferentes escuelas. Puede tratarse del cuerpo y sus sensaciones, como en el Hatha Yoga, que trabaja con las posturas y la respiración. Las tradiciones del Tai Chi, Qigong, Nidra Yoga, la sofrología y el método de la coherencia cardíaca son versiones diferentes de esta forma general de meditación centrada en el cuerpo. La hipnosis, que concentra la atención de forma especialmente poderosa, permite también movilizar las fuerzas profundas del cuerpo. También es posible concentrarse en la llama de una vela, una imagen sagrada, una palabra, a menudo se utilizan para esto amor, paz o shalom, una oración, el Ave María, los mantras budistas, el Nico Sufí, etc., o un paisaje, la foto de un lago, una montaña o un árbol. En la práctica enseñada por Jon Kabat-Zinn, meditación de conciencia plena, la atención se concentra simple y repetidamente en lo que se presenta a la conciencia en el instante presente, sin insistir en ello, limitándose a observar lo que emerge después de manera espontánea. Si aparece un pensamiento, se coloca sobre él la etiqueta de pensamiento, luego se mira lo que viene después. Si emerge una emoción, se la llama emoción y apartamos nuestra atención de ella. Lo mismo para una sensación, un sentimiento de malestar, el deseo de parar, etc. 44. La tradición del yoga reconoce también como formas elevadas de práctica el estudio de los textos sagrados, así como el trabajo humanitario cuando se practica con la consciencia del momento presente. En todos los casos, la clave es el control de la atención. A través de la utilización rigurosa de la atención, cada sendero ofrece la oportunidad de entrar en el mismo estado de coherencia interior que favorece la integración y el funcionamiento armonioso de todos los ritmos biológicos del organismo. Lo más importante no es una técnica en particular ni una forma concreta de aplicarla. No hay una clave mágica o secreta que pueda curar el cáncer. No existe una postura del yoga tántrico capaz de alinear exactamente toda la energía del cuerpo. Lo que parece ser esencial para la movilización de todas las fuerzas del organismo es renovar el contacto cada día, con sinceridad, benevolencia y calma, con la fuerza vital que vibra constantemente dentro de nuestro cuerpo. Y saludarla con respeto.